Esa gente, bueno, el día de hoy vamos a dar inicio a una serie muy especial. Vamos a iniciar la serie de Bajo la Lupa, dedicada al profesor y doctor Alfredo Jalife Rame. Entonces, en esta serie vamos a hacer un episodio semanal de un abordaje a las columnas en la jornada de este experto en geopolítica. Y bueno, el día de hoy vamos a dar inicio a sus análisis. Bueno, antes de empezar hay que resaltar quién es Alfredo Jalife. Aquí el viejo topo nos dice que Alfredo Jalife es un analista político mexicano de origen libanés, profesor de ciencias políticas y sociales en la Universidad Autónoma de México, columnista habitual del diario mexicano La Jornada. Sus análisis versan sobre relaciones internacionales, economía, geopolítica y globalización. De sus publicaciones cabe destacar El fin de una era, turbulencias en la globalización, El híbrido mundo multipolar, China irrumpe en América Latina, Dragón o Panda, Muerte de Pemex, Suicidio de México 2014, con el prólogo del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, y las guerras globales del agua, privatización y fracking. Bueno, ahí tienen un resumen muy genérico sobre quién es este intelectual mexicano de origen libanés. Y hay que decirlo, es uno de los mejores expertos en geopolítica de América Latina, si no es que es el mejor. Entonces por eso vamos a tocar estas columnas que escribe el maestro Jalife. Pues bien, vamos a iniciar con la columna de Bajo la Lupa, el cual dice: Putin asevera que no habrá una tercera guerra mundial. ¿Por qué está tan seguro? Y bueno, en ese artículo aborda básicamente todo lo que ha venido después de la cumbre de Ginebra entre Biden y Putin, y se dedica a abordar también la crisis en el Mar Negro y el abordaje sobre una Yalta 2. Bueno, vamos a leerlo. La estabilidad estratégica de la cumbre de Ginebra entre Biden y Putin muestra nubarrones en el Mar Negro cuando falta la impostergable incorporación de China. Lo que Thierry Meyssan, director de Réseau Voltaire, denomina Yalta 2, aún sin Bretton Woods 2, requiere todavía muchos ajustes para su delicada implementación cuando Estados Unidos inició su repliegue desde Afganistán hasta Irak con el fin de concentrarse a contener a China en el estrecho de Taiwán, en el mar del sur de China y en el océano Índico. Como se ha anunciado 12 días después de la cumbre entre los mandatarios de Estados Unidos y Rusia, el zar Vladimir Putin tuvo una teleconferencia con el mandarín Xi Jinping para disipar las dudas sobre un etéreo G2 entre Washington y Moscú frente al ascenso azotante de China. Cabe señalar que Putin y Xi se han reunido nada más y nada menos que 25 veces. Entonces podemos ver que el dúo geopolítico entre China y Rusia tiene muy incómodo a los Estados Unidos, y para muchos el acercamiento entre Putin y Biden en la cumbre de Ginebra significó que Rusia supuestamente se iba a separar de China y que se iba a aliar más con los Estados Unidos. Y aquí el doctor Jalife lo que demuestra es que está sucediendo todo lo contrario. Se fortalece la alianza entre China y Rusia, lo que les asegura la hegemonía geopolítica en ese nuevo orden mundial que se está gestando. Xi Yantao del CCMP con sede en Hong Kong interpreta que la teleconferencia entre el zar Vladimir Putin y el mandarín Xi muestra un frente unido como mensaje a Biden, al tiempo que Moscú y Beijing niegan que buscan formar una coalición militar y política al estilo de la Guerra Fría.
pero que como garantía en medio de un mundo turbulento necesitan fortalecer su cooperación estratégica. Claro, es la unión de dos superpotencias. Lo que son China y Rusia es la alianza geopolítica contrahegemónica de Occidente, de lo que son los Estados Unidos y la Unión Europea, al igual que esta incestuosa relación entre Estados Unidos y el Reino Unido. 2 días después, a la teleconferencia con el mandarín Xi, el zar Vladimir Putin tuvo su sesión anual de preguntas y respuestas con el público, que duró casi 3 horas y contestó 70 preguntas, donde calificó de grave provocación conjugada de Gran Bretaña y Estados Unidos por medio de la incursión del destroyer de la Real Armada Británica HMS Defender en las cercanías de las aguas territoriales de Rusia en el Mar Negro el pasado 23 de junio, es decir, 7 días después de la cumbre de Ginebra. Más adelante vamos a ver el mapa de la zona de este conflicto y el video el cual publicaron los rusos, que muestran cómo dieron fuego al buque HMS Defender. Lo más asombroso de la flemática respuesta del zar Vladimir Putin consistió en el planteamiento de un hipotético escenario que estuvo a punto de darse, del hundimiento del HMS Defender por el ejército ruso. En respuesta a una pregunta cáustica, el presidente ruso contestó: dices que esto puso al mundo al borde de una tercera mundial. De una tercera guerra mundial. Por supuesto que no. Aun si hubiéramos hundido el barco, es sin embargo difícil imaginar que esto hubiera puesto al mundo al borde de una tercera guerra mundial, porque quienes lo hicieron saben que no podían ganar una guerra como esa. Esto es muy importante. Entonces aquí Putin con mucha sinceridad demuestra que el armamento ruso está muy adelantado a lo que es el armamento de Occidente, de la OTAN, y de la Real Armada Británica o de los Estados Unidos, y con este hecho de abrir fuego en contra del destroyer británico, lo que demuestra aquí el zar Vladimir Putin es que no tiene miedo, no les tiene miedo, porque saben que su armamento está avanzado por lo menos en 20 años con respecto a sus adversarios. Que se verá tanta seguridad de Putin de que la dupla anglosajona de Estados Unidos y Gran Bretaña no puedan ganar una tercera guerra mundial de carácter nuclear. Se verá al portentoso avance generacional que lleva Rusia en los rubros de las armas hipersónicas, lo cual reconocen los militares del Comando Estratégico, el STRATCOM de los Estados Unidos, y que ignoran y pretenden ocultar los mandos civiles. Si es que no estaban trazadas o entendidas las líneas rojas de Rusia en el Mar Negro, pues ahora sí que Putin las delineó en forma prístina. Al menos sabemos por lo que estamos luchando. Luchamos por nosotros mismos y nuestro futuro en nuestro propio territorio. No fuimos quienes cubrimos miles de kilómetros por aire y mar contra ellos. Fueron ellos quienes se acercaron a nuestras fronteras y penetraron nuestro mar territorial. Bueno, ahorita vamos a ver esta línea roja en un mapa para que vean exactamente dónde fue el conflicto y cómo se llevó a cabo. La distancia de Londres a Crimea es de 3.085 kilómetros, mientras Washington y Crimea están separados por 8.419 kilómetros. A juicio de Putin, detrás de la provocación de la dupla anglosajona se encuentra la militarización de Ucrania. Bajo la Constitución de Ucrania no se pueden establecer bases foráneas, pero el desarrollo militar de un territorio que es frontera directa con nuestro país crea un problema considerable de seguridad para nosotros. Y ya finaliza aquí el profesor Alfredo Jalife su columna. Como novela de James Bond, los servicios británicos de inteligencia colocaron posteriormente 50 páginas de documentos clasificados de la incursión del HMS Defender en una parada de autobús.
en Kent. No se miden. Bueno, ahí lo tienen, muy interesante. Antes, antes que nada vamos a ir a ver el mapa. Aquí lo tenemos. Aquí vamos a ver cómo se ha militarizado el Mar Negro en las cercanías de la península de Crimea y otro conflicto en lo que viene siendo la frontera entre Ucrania y Rusia. Bien. Bueno, aquí está. Este es el Mar Negro. Aquí vemos los acontecimientos que han sucedido los últimos días. Como podemos ver, los rusos mandaron incluso aviones. Mandó los Tu-22M3, los bombarderos, con unos Su-30M2. Los mandaron unos jets alrededor del Mar Negro, el Black Sea. Y en el video que publican los rusos se puede ver cómo estos aviones sobrevuelan el destroyer británico. Pues bien, aquí yo creo que este punto rojo, vamos a ver qué es. Bueno, no sé qué significa eso, pero miren, aquí lo tienen. Toda esta zona, Rusia es territorio en disputa, pero obviamente Rusia ya reconoce la soberanía sobre este territorio. Aquí podemos ver que en esta zona de acá, sí que incluso los militares rusos han conducido tanques a la península de Crimea, porque de verdad esto ya es una zona de guerra. Pero miren esta zona de acá. Vamos a ver este mapa. El mar de Azov. Ah, no, esto es... Sí, el mar de Azov. Y en cercanías quedan Melitopol, Verdiansk y Mariupol. Esta también es una zona en conflicto. Aquí podemos ver que sí es en toda la frontera. Aquí podemos ver que al parecer un militar ucraniano ha muerto. Entonces podemos ver que la presión de Occidente, en unión con Zelensky, el presidente de Ucrania, por medio de la OTAN y los Estados Unidos, básicamente están tratando de presionar a Putin para que sea el territorio de Crimea que ya los rusos consideran propio. También para tratar de boicotear lo que viene siendo el proyecto del Nord Stream 2. Pero obviamente ya los rusos están muy bien blindados y no van a permitir que nada de esto pase. Bueno, ahora vamos a ver lo que viene siendo el video que publicaron los rusos de cómo fue cómo dispararon contra el destroyer británico. La verdad que este video es muy impactante, entonces vamos a verlo todos juntos. Ya lo tienen, esa línea amarilla es el destroyer británico, estaba cruzando, se podría decir que una línea roja que delineó muy bien el gobierno de Putin.
los rusos le advierten a los británicos constantemente que dejen el camino que están siguiendo con su destroyer, pero los británicos hacen caso omiso. Ay, 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 ya, con eso los echaron. Pues bien, ahí lo tienen. Como, como las fuerzas rusas al fin respondieron al cruce de la línea que estaba muy bien trazada. Y bueno, los británicos le tuvieron que hacer a las consecuencias y al final les tocó irse. Porque acuérdense, estaban el buque, los buques rusos también estaban sobrevolando este territorio mientras los británicos incurrían en esta zona, en mares territoriales de Rusia. Miren, aquí tienen los aviones de las fuerzas militares rusas. Bueno, no cargo el video. Y miren, aquí también tienen los tanques militares. Toda la zona está muy bien blindada porque saben que los ucranianos en unión con Occidente quieren desestabilizar esta zona. Y bueno, pues esto no es un asunto de buenos y malos, estos son puros intereses de cada uno. Obviamente Rusia trata de defender lo que ellos consideran su soberanía, mientras que lo que viene a hacer Estados Unidos por ahora se mantiene un poco aislado. Ahorita quien ataca o provoca es Gran Bretaña. Por ahora la relación entre Putin y Biden sigue tensa, pero no en una situación tan terrible como lo estaba en los últimos meses. Pues bien, en los próximos videos vamos a estar viendo mucho este mapa para que nos demos cuenta de lo estratégico que es este territorio para la seguridad estratégica a nivel global. Y bueno, el doctor Jalife nos mostró muy bien qué es lo que se está pretendiendo hacer. Los Estados Unidos quieren irse de lleno contra China porque saben que los chinos están muy fuertes y que tienen una competencia perdida si los rusos y los chinos siguen en la alianza. Lo señala muy bien este autor Thierry Meyssan, el que mencionó el doctor Jalife, y se pregunta el porqué de una Yalta 2, aunque se plantea básicamente con
con Vladimir Putin es muy importante la participación de China acá, pero al parecer lo que quieren los gringos es irse de lleno contra China, como lo hizo Donald Trump en su cuatrenio. Vamos a leer ese artículo. Estados Unidos no es la hiperpotencia que sueña ser. Sufrieron una terrible derrota militar en Siria con un centenar de estados aliados. Incluso si estos últimos continúan engañándose a sí mismos, ha llegado el momento de ajustar cuentas. Para sobrevivir, Washington no tiene más remedio que aliarse con uno de sus adversarios, Rusia o China. Esa es la cuestión. Durante una reunión preparatoria del G7, 3 de mayo, los ministros de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el de Reino Unido, Dominic Raab, insinuó que Occidente lucharía tanto contra Rusia como contra China, pero ese es un escenario completamente diferente que debe implementarse. Y dice Thierry Meyssan en la red Voltaire: no podemos vivir en una sociedad sin reglas. Si son injustos, nos rebelamos y los cambiamos. Esto es inevitable porque lo que parece correcto en un momento puede no necesariamente serlo en otro. De cualquier manera, necesitamos un orden. De lo contrario, todos se convertirán en enemigos de todos. Lo que es cierto para los hombres también lo es cierto para los pueblos. 1945, la conferencia de Yalta sentó las bases para dividir el mundo en zonas de influencia de los 3 grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos, Reino Unido y sobre todo la Unión Soviética. Durante la Guerra Fría, cada lado insultó públicamente al otro, pero siempre se llevaron bien debajo de la mesa. La investigación histórica ha demostrado que, si bien en cualquier momento el acuerdo podría haberse convertido en una confrontación, las inyectivas estaban más destinadas a soldar a ambos lados que a herir al adversario socio. Este sistema nunca fue cuestionado, duró hasta la desaparición de la URSS en 1991. Desde entonces, Estados Unidos ha afirmado ser la única hiperpotencia capaz de organizar el mundo. No lo consiguieron. En numerosas ocasiones, China y Rusia, herederas de la URSS, han intentado reorganizar las cartas. Tampoco lo consiguieron, pero no han dejado de progresar. El Reino Unido, que se unió a la Unión Europea durante la Guerra Fría, la dejó para competir nuevamente. Gran Bretaña global. Por tanto, ya no hay 3, sino 4 potencias que aspiran a compartir el mundo. Eso es muy cierto, aunque yo quitaría de ella al Reino Unido. El Reino Unido tiene una decadencia en términos políticos en los últimos años, y lo demuestra por ejemplo el primer ministro Boris Johnson. Entonces aquí plantearíamos y compartiríamos la hipótesis de Alfredo Jalife, que son China, Rusia y Estados Unidos las 3 potencias que deberían reunirse en un posible acuerdo de Yalta II, porque hacerlo con el Reino Unido y sin la Unión Europea tampoco tiene sentido. Entonces vamos a continuar leyendo. Final del periodo de confusión de 1991-2021, de tormenta del desierto, la remodelación del Gran Medio Oriente, la misión de Estados Unidos se hizo añicos en Siria. Le tomó varios años en admitir la derrota. Los ejércitos rusos tienen armas mucho más avanzadas y el ejército chino tiene personal mucho más calificado. Es urgente que Washington tome nota de la realidad y acepte un acuerdo, de lo contrario lo perderá todo. Ya no se trata de averiguar qué es lo mejor para él, sino de hacer todo lo posible para sobrevivir. Muy fuertes estas declaraciones, pero son muy realistas al fin y al cabo. Los Estados Unidos no pueden solo con los chinos y los rusos. Los aliados de Estados Unidos no eran la importancia del desastre militar en Siria. Persisten en mentirse a sí mismos y tratar de este gran conflicto que involucra más estados que la Segunda Guerra Mundial como una guerra civil en un país pequeño y distante. Por lo tanto, será particularmente difícil para ellos ceder ante los reveses en cascada de Washington. Un Yalta II es la última oportunidad del Reino Unido, el viejo imperio en el que
El sol nunca se pone y ya no tiene los medios militares de sus ambiciones. Sí, lo vimos en el video. Los rusos abrieron fuego y ellos se fueron corriendo otra vez para allá donde la reina y donde Boris Johnson. Ya son ridículos, ¿no? Provocaron a los rusos respondieron y al final les tocó irse. Entonces ya no vemos esa hegemonía naval que tenía Gran Bretaña en viejos tiempos, en siglos anteriores. Y estamos viendo que la capacidad militar de los chinos y los rusos está rebasando a la de la OTAN. Bueno, y sigue Thierry Meyssan diciendo: pero conserva un saber excepcional y un cinismo inquebrantable. La pérfida Albión participará en cualquier mercado siempre que le proporcione una anualidad. Sigue los pasos de la administración de los Estados Unidos, aprovechando su cultura común y sus sólidas redes de influencia. La Pilgrim Society, esa alianza que se dio desde 1902 entre Gran Bretaña y los Estados Unidos, que estuvo muy activa durante la primera administración de Obama, está de regreso en la Casa Blanca, obviamente con Biden. Rusia no es la URSS, de la cual pocos líderes eran rusos. No busca hacer triunfar una ideología. Su política exterior no se basa tampoco en una nebulosa teoría geopolítica, sino en la proyección de su fuerte personalidad. Está dispuesta a descuidar sus intereses en lugar de negarse a sí misma. China recorrió un largo camino sin darle nada a nadie, especialmente a quienes la destruyeron a principios del siglo XX. Sobre todo pretende recuperar su área de influencia regional y comercial con el resto del mundo. Eso lo vemos también mucho en América Latina. Los chinos están en todas partes, desde Brasil hasta México, pasando por El Salvador, en fin. Sabe esperar, pero no está dispuesta a hacer concesiones. Ahora es un aliado de Rusia, pero recuerda su papel durante su colonización y no renunció a sus reclamos territoriales en el este de Siberia. Bueno, y claramente los chinos y los rusos también comparten una frontera muy grande. Vamos a ver si aquí la podemos ver. Miren, aquí la tienen, esta es la frontera. De una frontera muy extensa, así que por instinto geopolítico nos podemos dar cuenta que los chinos y los rusos deben ser aliados estratégicos si no quieren perecer. Y lo que ha sido el dueto Xi Jinping-Putin ha permitido esta consolidación de ambas potencias hasta llegar al estado actual de las cosas, el cual ya se le fue de las manos a los Estados Unidos. Bueno, sigamos con el artículo. En definitiva, ninguna de las cuatro grandes potencias actúa según la misma lógica y persigue los mismos objetivos. Esto hace que sea más fácil llegar a un acuerdo, pero más difícil mantenerlo. El Pentágono ha designado un grupo de trabajo responsable de considerar posibles opciones con respecto a China. Grupo de trabajo del Departamento de Defensa de China, a la que teme más que Rusia. De hecho, lo que sea que Pekín recupere su área de influencia regional, lo hará en detrimento de las posiciones de Washington en Asia. Por su parte, la Casa Blanca ha organizado un grupo de trabajo ultra secreto encargado de considerar posibles nuevos pedidos. El primer grupo entregó su informe, que fue clasificado. Nadie sabe si el segundo ha terminado su trabajo o no. Este grupo, el que vela por el destino de Estados Unidos, su composición en sí es secreta. Bueno, aquí estamos viendo que el autor está hablando de lo que es el Deep State en los Estados Unidos. Muchos creen que, bueno, yo creo que también esa es la realidad, que el presidente no es el que gobierna, sino que hay personas no reconocidas ante el público que son los que verdaderamente gobiernan. Y aquí lo dice el autor: sus miembros obviamente son más poderosos que un presidente senil. Desempeñan
papel central en la toma de decisiones comparable a la del Grupo Nacional de Desarrollo de Políticas Energéticas, NEPD, durante la administración Bush-Cheney. Actualmente no hay indicios de si este grupo representa objetivos políticos o intereses financieros. De cualquier manera, está claro que Global Finance influye tanto en la OTAN como en la Casa Blanca. Global Finance es una revista financiera, no estoy seguro si sea estadounidense o británica, pero al parecer es muy influyente. Está, creo que, relacionada con la revista Venture, si no estoy mal. Bueno, aquí podemos ver que los grandes poderes financieros de la globalización son los que realmente gobiernan en la Casa Blanca. Dice el autor que no busca cambiar en las alianzas, sino tener la información necesaria para adaptarse en las sombras a estos cambios y preservar su posición social. Sí, lo único que ellos quieren es mantener su estatus, tratar de que se mantenga la hegemonía global gringa, pero estamos viendo que están dando pasos para atrás, como lo estamos viendo por ejemplo en Afganistán. Los viajes de varios enviados especiales a Washington sugieren que la administración Biden ya ha optado por restaurar el duopolio de la Guerra Fría. Que esta estrategia, al igual que la que tuvo Obama en las primeras administraciones, es incorrecta, porque si se quiere un Yalta 2, vuelvo y repito, se necesita la presencia de China. De lo contrario, Washington está destinado al fracaso. Esta es la única forma de que Washington inicie una guerra contra una alianza ruso-china que es poco probable que sobreviva. Bueno, aquí lo admite también este autor francés. Washington no va a sobrevivir mientras persista la alianza entre Putin y Xi Jinping, y esta alianza va de largo y ya lo rebasó por completo. Entonces, si no replantean su estrategia de seguridad nacional, se van a ver en serios problemas. Esta situación implica que Washington se compromete a defender la integridad de la Siberia-Rusia frente a China, y que Moscú defiende recíprocamente las bases y posesiones estadounidenses ubicadas en la zona de influencia china. Esta opción asume que Washington reconoce la preeminencia económica de China en el mundo, pero le deja la posibilidad de contener políticamente al Imperio Medio para que nunca se convierta en una potencia mundial en el pleno sentido del término. El Imperio del Medio sería Rusia, y aunque China sea la principal superpotencia económica de los Estados Unidos, la principal superpotencia militar en términos tecnológicos y también en términos geopolíticos por la vacuna, por la influencia de las vacunas tanto de Rusia como de China. Pero en el caso de los rusos no se puede tratar como un imperio del medio, hay que tratarse como lo que es también una megapotencia, el cual la tecnología militar es de vital importancia, como lo vimos en esta crisis en el Mar Negro. Continúa el autor diciendo que el único perdedor real sería China, aún privada de parte de su área de influencia y confinada políticamente. Sin embargo, se aplacaría por el momento, permitiéndole recuperar Taiwán, que el dictán del Pentágono ha considerado durante una semana como no esencial para los Estados Unidos. Bueno, también hay pleitos con Hong Kong y bueno, la guerra comercial ya no está como la tenía Donald Trump, pero aún así estamos viendo que los gringos están yendo de lleno contra China. Debe entenderse que el principal obstáculo en Estados Unidos es el mental. Desde 2001, Washington está convencido de que la inestabilidad trabaja a su favor. Es por eso que instruye sin vergüenza a los yihadistas de todo el mundo, implementando así la estrategia de Rumsfeld Zebrowski. Sin embargo, el concepto de un acuerdo tipo Yalta es, por el contrario, una
apuesta por la estabilidad, o lo que llamaron Biden y Putin en la cumbre de Ginebra la estabilidad estratégica, lo que Moscú no ha dejado de predicar desde hace 2 décadas. El presidente Biden tiene previsto reunirse con sus socios británicos para fortalecer su alianza sobre el modelo de la Carta del Atlántico, luego para unir sus principales aliados para el G7 y finalmente para reunirse con sus aliados militares y civiles de la OTAN y la Unión Europea. Solo después de asegurarse la lealtad de todos, se reunirá con su homólogo ruso, Vladimir Putin, el 16 de junio en Ginebra. Todo esto es paradójico porque equivale a que la administración Biden haga exactamente lo que se le impidió hacer a la administración Trump. 4 años se desperdiciaron en balde. Pues bien, ahí lo tienen. Muy bueno el artículo, pero también hay que decirlo. Los chinos han cumplido, el Partido Comunista Chino ha cumplido 100 años y los chinos están despegando y se van a convertir en la principal potencia mundial, lo que éramos o no. Y aquí podemos ver que el Partido Comunista Chino es el segundo partido político más grande del mundo después del Partido Bharatiya Janata de la India, BJP. Según datos de 2019, el partido tenía 91 millones de miembros y ha gobernado China desde que tomó el poder después de una guerra civil en 1949. La influencia, el atractivo y la atracción internacional del Partido Comunista Chino han aumentado continuamente, colocándolo a la vanguardia de la política mundial, dijo hacia la prensa Guo Yesu, subdirector del departamento de enlace externo del partido, en un evento de prensa. Bueno, lo celebran con eventos artísticos y culturales muy extravagantes, pero muy bellos, muy estéticos. Pero aún así, los chinos no son comunistas en el sentido más vieja guardia u old school del término, no. El Partido Comunista Chino, con la dirección de Xi Jinping, se han dedicado básicamente a sacar a millones de la pobreza. Aquí la misma Deutsche Welle lo admite. En los últimos 20 años, millones de chinos pobres que vivían en el campo han salido de la pobreza extrema. Esta movilización social ha ayudado a crear la segunda economía más grande del mundo. Bueno, los alemanes siguen diciendo que es la segunda economía del mundo. El autor francés dijo que ya es la primera, y yo coincido con esto. Ya los chinos están en todas partes. ¿Y por qué digo que los chinos también deben de tener un espacio protagónico en esta hipotética Yalta 2? Y es que si hay una Yalta 2, como le dice el maestro Jalife, tiene que haber una Bretton Woods 2. Y aparte de eso también acuerdos nucleares, porque aquí recomiendo este artículo de la Global Strategy de Miguel Campos Robles. Y es que hay que tener en cuenta las fuerzas nucleares de la República Popular China. No podemos dejar eso de lado. Ya los chinos cooperan mucho con los rusos en materia militar. Entonces, el complejo militar industrial de los Estados Unidos se están quedando a la retaguardia. Bueno, finalmente vamos a ir con las declaraciones de Putin en el programa Línea Directa, que duró más de 3 horas. Y es sobre la pregunta y la preocupación de la prensa sobre si va a haber una tercera guerra mundial. Le dice la periodista: señor presidente, una pregunta sobre un drama, uno grande. Está relacionado con el buque de guerra británico cerca de Crimea. ¿Crees que el mundo está al borde de una tercera guerra mundial de todas las cosas? No lo creo. Esa es una pregunta, o hemos recibido preguntas sobre ese asunto. No lo creo. Explicaré lo que pienso y lo que no.
Primero, esto aparentemente fue una provocación. Era obvio que eso era una provocación. ¿Qué querían mostrar y qué objetivos querían alcanzar? Dice Putin que se trata de una provocación global y no solo la llevaron a cabo los británicos, sino también los estadounidenses. Los británicos entraron en nuestras aguas territoriales por la tarde, mientras que antes, a las 7:30 de la mañana, un avión de reconocimiento estratégico estadounidense despegó un aeródromo militar de la OTAN en Grecia, creo que Creta. Me informaron sobre esto, por supuesto, lo sé todo. Si mal no recuerdo, cola número 639792. Lo vimos muy claramente y lo monitoreamos. Quedó claro que el destructor ingresó a nuestras aguas territoriales en pos de objetivos militares, tratando de desvelar las acciones de nuestras fuerzas armadas para frenar una provocación. Con la ayuda de la aeronave de reconocimiento, estaban tratando de identificar cómo operamos y dónde las cosas estaban ubicadas y cómo funcionaban. Vimos esto y les enviamos la información que consideramos necesaria. Puede que haya dejado escapar esto. Espero que los militares me perdonen. Eso es lo primero. Lo segundo es el componente político. Recientemente, hace unos días, se celebró una reunión en Ginebra. La pregunta era ¿por qué hubo tal provocación? ¿Para qué fue todo esto? Por el simple hecho de enfatizar que estas personas no respetan la decisión de Crimea de unirse a la Federación de Rusia. Hay algo que no entienden allí. Bien, sigue sin aceptarlo. Pero, ¿por qué una provocación de este tipo? Pregunta otra periodista. Quizás la OTAN está hablando de nosotros. El ejercicio del Sea Breeze ya está en marcha. Ayer hay una fragata holandesa. Esto es lo que me gustaría decir. Dice que esto puso al mundo al borde de una guerra global. Claro que no. Incluso si hubiéramos hundido ese barco, es difícil imaginar que esto hubiera puesto al mundo al borde de una tercera guerra mundial. Porque quienes hicieron esto sabían que no podían ganar una guerra como esa. Eso es muy importante. No creo que nos hubiera gustado el giro de los acontecimientos que mencionas, pero al menos sabemos por qué estamos luchando. Estamos luchando por nosotros mismos y nuestro futuro en nuestro propio territorio. No fuimos nosotros los que recorrimos miles de kilómetros por aire y mar hacia ellos. Fueron ellos quienes se acercaron a nuestras fronteras y entraron en nuestro mar territorial, que es un componente crucial en la situación general. No me preocupa eso o que alguien no respete la elección de la gente de Crimea y unirse a Rusia. Tengo una preocupación diferente. Mira ahora, levantaron un clamor por el hecho de que estábamos realizando ejercicio en nuestro propio territorio cerca de la frontera con Ucrania. Instrucciones al ministro de Defensa para que pusiera fin silenciosamente a los simulacros y retirara a las tropas, si esto les preocupaba tanto. Así lo hicimos. Pero en lugar de responder positivamente y decir, está bien, entendemos su reacción a nuestra indignación, ¿qué hicieron? Se acercaron a nuestras fronteras. Bueno, con esas declaraciones nos vamos despidiendo y viendo este mapa. Claramente esta es una zona en conflicto y Occidente quiere ya meterse de lleno al territorio ruso, pero no son capaces. Se dejaron rebasar por la capacidad militar rusa y ahora no saben cómo meterse con Putin. Estamos viendo que Putin está defendiendo su territorio y aquí Zelensky básicamente está actuando antes que nada como un estado satélite de la OTAN y obviamente los Estados Unidos. Y bueno, nos despedimos ahora sí, teniendo en cuenta que se están trazando muy claramente las líneas rojas entre ambas partes. Lo estamos viendo en el Mar Negro, en el Mar de Azov y en la frontera entre Rusia y Ucrania. Vamos a estar muy pendientes y hasta el próximo episodio de la serie de Bajo la Lupa para abordar las columnas del doctor Alfredo Jalife. Hasta luego.